la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no han oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Y que pronuncien una palabra sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Mi canto es de alegría, aleluya. Mi canto es de amor. Mi canto es de alegría, aleluya. Mi canto es de amor. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a los hermanos Simón, llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante vio a los dos hermanos Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, reventando las redes, y los llamó también. Y ellos, dejando de seguir a la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de las profetas trae a las personas, mientras también nosotros vamos a presentar nuestras ofrendas de pan y vino que Cristo nuestro Señor nos va a convertir en su cuerpo y en su sangre. Entonces, una vez que ya hemos han entregado a estas personas estas ofrendas, que aunque no, hoy no es domingo, es miércoles, pero por la fiesta de San Andrés que estamos celebrando, vamos a renovar nuestro compromiso como bautizados rezando el credo. Decimos, yo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, y en los humanos y la vida del mundo futuro. Amén.
que Dios prepare nuestros corazones a recibir con gozo abundantes hacia la justicia, la libertad y el bien de todos, principalmente de los más pobres. Oremos al Señor. Para que la venida de Cristo nos libre de la esclavitud de nuestros pecados, oremos al Señor. Para que en medio de la comunidad humana seamos levadura y testimonio de aquella alegría que nace de la certeza de que el Señor está cerca, oremos al Señor. Para que Cristo, por medio de San Andrés, bendiga a todas y cada una de nuestras familias, a los esposos, a los jóvenes, a los niños, a los ancianitos, de manera especial bendiga a las personas que integran la mayordomía y sus familias que ofrecen esta Eucaristía, oremos al Señor. Para que están lejos de sus hogares, oremos al Señor. Para que Cristo, por medio de nosotros, San Andrés, sea la salud, el consuelo y la fortaleza de nuestros hermanos que sufren, oremos al Señor. Para que Cristo, por medio del apóstol San Andrés, conceda el descanso eterno a todos los difuntos, oremos al Señor. Dios Todopoderoso y eterno, que nos mandas preparar el camino a Cristo, escucha nuestra oración y concédenos misericordiosamente que los que esperamos la venida de tu Hijo no sucumbamos a ninguna tentación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos, vamos a presentar nuestras ofrendas de pan y de vino que Cristo va a convertir en su cuerpo y en su sangre. Por Cristo y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir:
vida y la vida de nuestros seres queridos en tus manos, en esta tarde y todos los días, diciendo, haz sufrimientos en la presencia de Cristo y podamos participar también en su gloriosa resurrección. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedirle finalmente a Jesús que nos bendiga a todos nosotros aquí presentes, que bendiga a nuestras familias y juntamente con nosotros que bendiga pues, cada uno de los objetos que están aquí para bendecir. Vamos a pedirle a Jesús que bendiga estas plantas que conocemos en el nombre de Jesús. Les agradecemos a todos ustedes, las personas que han presentado cada una de sus ofrendas, especialmente les agradecemos a la familia que ha presentado el palio. En algunos lugares, en algunos pueblos, pues el palio es la sombra que se utiliza para llevar a la imagen, está toda roja, está toda sucia. Es un que pues muchas personas ofrecen ropa, ofrecen figuras a la imagen de San Andrés, pero resulta que a veces esa ropa pues está guardada y durante solamente se cambia de ropa cuando está parando en esa fecha y durante todo el año pues no se cambia de la ropa, se queda guardada ahí y entonces a veces muchas personas ofrecen todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Se me olvidaba decirles que ustedes saben, el próximo 12 de diciembre celebramos un aniversario más de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe, de tal modo pues que les informo que el día 10 de diciembre vamos a tener la celebración de vísperas a las 6 de la tarde por intención del directorio del señor Modesto Velázquez Loyola y de demás personas que le acompañan, y el domingo 11 de diciembre vamos a tener la celebración de la Santa Misa a las 12 del día en honor de la Santísima. Thank you.